Don Rómulo Rux está con nosotros en el día de hoy, es dirigente, secretario general del Partido Cambio Democrático, y vamos a hablar un poco. Partido Cambio Democrático es una fuerza política hoy en oposición. ¿Cuántos adherentes más o menos tienen, Rómulo? Como 450.000 aproximadamente. ¿En qué lugar están ustedes en cuanto a adherentes se refiere como partido político? Es segundo, estamos un poquito abajo del PRD, correcto. Ajá, bien, ¿y ustedes se han conformado en un partido de oposición exclusivamente? Bueno, nosotros somos oposición, pero estamos apoyando, y puedes verlo en lo que ha sucedido hasta ahora en la Asamblea. Hemos estado apoyando todas las cosas que nosotros sentimos que son buenas. No hemos hecho movimientos para parar quórum cuando hemos tenido que hacer nombramientos, como por ejemplo la directora del IDAN. En ese momento no había quórum, el quórum lo hicimos nosotros, y nosotros no podemos dejar de nombrar a una directora del IDAN con los problemas que hay de agua, por ejemplo, en Los Santos. Entonces son cosas que nosotros como partido, aunque a veces hay gente que dice que hay que ser oposición por ser oposición, nosotros sí queremos dejar muy claro que las cosas buenas, las cosas necesarias para los panameños, para el país, nosotros sí las vamos a apoyar. Rómulo Rux, en este momento el debate se centra en temas como, y vamos por parte, el nombramiento del Contralor y el Procurador. Cambio Democrático, ¿qué papel va a jugar como bancada en este tema, ya que aquí hay una controversia muy seria entre el PRD y el panameñismo, que tienen un pacto de gobernabilidad? Y no han podido ponerse de acuerdo. El PRD ha dicho ya oficialmente hoy: no hay paso atrás, no hay marcha atrás, nuestro candidato es Bernabé Pérez y con ese vamos hasta el final. El gobierno, a través de la bancada del panameñismo, han hablado palabras más, palabras menos, de que debe ser un candidato independiente y que Bernabé Pérez no cuenta con esa característica, ya que es miembro del PRD. Y se ha hablado también de que el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela, está a través de reuniones con miembros de la bancada del PRD impulsando la figura de Federico Homberg, cuando aquí en campaña se habló de respetar la independencia de los órganos del Estado. Rómulo Rux, ¿qué piensa al respecto? Bueno, vamos por parte. Ahora mismo, algo que tenemos como panameños que tener presente es que nuestra Constitución dice que deben haber 71 diputados en la Asamblea. No los hay 60. Y solamente tenemos 60. Yo lo vengo diciendo desde antes y lo voy a reiterar. Esto de dilatar la conformación de la Asamblea es parte de un plan sistemático para tener mayor control de la Asamblea, precisamente para hacer estos dos nombramientos, uno de 5 años y uno de 10 años. Nosotros con 60 diputados vamos a seleccionar el próximo Procurador General de la Nación, que tiene un término de 10 años. Nosotros sentimos que eso no es correcto, que eso no es constitucional, y ahí tenemos un problema en donde provincias enteras están sin representante en la Asamblea y no van a tener absolutamente nada que decir sobre quién es el próximo Procurador y sobre quién es el próximo Contralor. Eso viola la Constitución. Y para nosotros, lo reitero, es parte de un plan sistemático para lograr mayor control, porque como tú sabes, los panameñistas solamente tienen 12 diputados. Habiendo dicho esto, tú tienes razón en que hay un pacto de gobernabilidad entre panameñistas y PRDs. Mi entendimiento es que ese pacto no incluye nombrar a un contralor específico. Lo que incluye es ponerse de acuerdo, tratar de llegar a un consenso, y si no se llega a un consenso, cada uno tira a su candidato y van a los votos. En efecto, el PRD ha dicho ahora públicamente que van a postular y van a respaldar a Bernabé Pérez. Si ellos lograran esa postulación y si tuvieran los 25 votos para la postulación, creo que es virtualmente el posible próximo Contralor sería el señor Bernabé Pérez. Pero tú mencionaste algo que es importante, que se han estado dando reuniones de parte del Ejecutivo con diputados de todas las bancadas. Yo quiero decir, yo sé que también han mandado mensajes y han reunido a miembros de la bancada de Cambio Democrático. También se han dado. Para tratar de que ellos den su voto hacia el candidato del oficialismo. ¿Se han hecho ofrecimientos a los diputados de Cambio Democrático? Yo no conozco a los porque diputados se dice nuestros, que a los del PRD se le ha ofrecido partidas de $1,5 millones para obras en su comunidad. Y nombramiento. Yo de parte de los diputados de Cambio Democrático no he escuchado que hayan habido ofrecimientos, pero sí han habido
mensajes de tratar de buscar los votos individuales de ciertos diputados de Cambio Democrático, como están haciendo con los diputados del PRD. A nosotros como partido, institucionalmente, no nos han venido a pedir el voto, ni han venido a presentar al candidato que ellos tienen en mente. Yo sí creo que es importante que el Ejecutivo no se inmiscuya en el proceso de selección del próximo Contralor. Nosotros tenemos una Constitución que tiene muy claro que el Contralor lo escoge la Asamblea, y eso está así precisamente para que haya una división de poderes y para que haya un balance. Nosotros no podemos tener un Contralor que obedezca a el Ejecutivo. Eso se le criticó mucho a Cambio Democrático, eso se le criticó mucho al gobierno anterior. Entonces, si eso está mal y si eso estuvo mal en su momento, entonces hagamos las cosas diferentes en esta vuelta. ¿A cuál de las dos figuras, en caso de que tuvieran ustedes que tomar una decisión, cuál de las dos les favorecería más a ustedes? ¿Bernabé Pérez o Federico Humbert? Si tuvieran que apoyar a una de las dos, ¿a cuál apoyarían? Bueno, yo pienso que esta es una decisión que se tiene que tomar el partido con la bancada de Cambio Democrático. En consulta, nosotros vamos a tener próximamente una reunión con la bancada de Cambio Democrático para discutir el tema, para conversar el tema. Desde el punto de vista de país, nosotros sentimos que el Contralor no debe obedecer al Ejecutivo. Debe ser independiente, pero independiente del Ejecutivo. No tiene para mí, no hay un descalificativo porque la persona pertenezca o no a un partido político. Lo que puede descalificar a alguien es que tenga una cercanía o que obedezca o que siga órdenes del Ejecutivo. Eso es lo que se habla. Cuando se habla de independencia, a eso nosotros nos referimos, a eso se refiere la Constitución, que sea independiente del Ejecutivo. Ya tú sabes, Álvaro, no hay ni que decirlo aquí, de las críticas que se dieron anteriormente, y entonces, si esas críticas son válidas, entonces hagamos las cosas diferentes de aquí en adelante. Nosotros como bancada, nosotros como partido, vamos a analizar quiénes son los que finalmente realmente se postulen. Hay que analizar también el balance de votos, a ver quiénes son los candidatos que tienen o que puedan tener los votos. Pero sí quiero que hasta ahora la posición nuestra es que el candidato de la Contraloría no debe venir del Ejecutivo. ¿Ustedes están en disposición de presentar un candidato, de presentarse con un candidato también? Se habló de la figura de Fran de Lima como posible candidato. No, ¿eso es así? Nosotros nunca hemos mencionado nombre de ningún candidato. Nosotros sí hemos abanicado la posibilidad, y lo reiteramos, de ir con candidato propio, y también la posibilidad de apoyar al candidato del Partido Revolucionario Democrático. Hasta ahora nosotros no hemos tenido institucionalmente ningún acercamiento con los panameñistas, y es importante resaltar, Álvaro, lo que dije anteriormente. El Contralor debe ser no alguien que le beneficie a Cambio Democrático, debe ser alguien que le beneficie al país. Y yo creo que en este momento lo que la gente está buscando, lo que el panameño está buscando, es que el candidato sea independiente del Ejecutivo, para que haya ese balance, que es lo que busca la Constitución cuando dice que la Asamblea es la que decide. Y en la Asamblea los panameñistas solamente tienen 12 votos. O sea que no es de sorprenderse si el día de la votación los 20 diputados de Cambio Democrático apoyan a Bernabé Pérez, pues. No, eso no sería sorpresa, tampoco sería sorpresa que nosotros presentemos candidato propio. Yo creo que se está hablando tanto de este tema que a veces las cosas se quieren acelerar, pero yo creo que es prudente esperar hasta que se postulen los diferentes candidatos. Hay un candidato de la sociedad civil también que parece ser un buen candidato. Entonces nosotros no debemos cerrarle la puerta a nada ahora mismo, pero sí queremos reiterar que como posición de partido nosotros no creemos que el Contralor debe venir de las filas del Ejecutivo. ¿Qué pasa si el día de la elección el voto PRD se divide? Porque hay 9 diputados que fueron a reunirse con el señor Varela, jóvenes. Sí, son los nuevos de estar en la Asamblea. Y se dice que hubo acuerdos allí en horas de la noche de ese viernes 3 de octubre. ¿Qué pasa si esos 9 diputados deciden apoyar al señor Freddy Humbert y el resto de la bancada del PRD, que serían 16? 16, ellos tienen 25 votos. Se irían a apoyar a Bernabé Pérez. Bueno, eso es una posibilidad. Yo entiendo lo mismo que tú, de que esa reunión se dio, y lo que se ha leído en los medios es que se hicieron ofrecimientos. No sé hasta qué punto hay acuerdos concretos de esos 9 diputados, y entiendo que también habían otros diputados más veteranos, pero que estaban, no en la reunión, pero que estaban con ese grupo. Yo creo que este es un tema en donde tenemos que esperar, Álvaro. Tenemos que esperar a que se aproxime la fecha. No se ha abierto ni siquiera el proceso
formal, hay que esperar. Me han dicho que los panameñistas quieren que sea un voto secreto. Yo creo que eso sería inconveniente, yo creo que sería falta de transparencia. Yo creo que es importante tanto que este gobierno y este partido panameñista, que es partido de gobierno, hablaron de la transparencia, que ahora se deje constancia de quiénes votan por quién, porque nosotros estamos llegando a un momento, Álvaro, en donde se piden muchas cosas, se dicen muchas cosas en campaña, y ahora hay que ver si se cumplen en el periodo de gobierno. Si se habló de una independencia entre el Ejecutivo y la Contraloría, entonces que se busque un candidato independiente de verdad que no responda al Ejecutivo. Bien, usted habló al principio de la entrevista de 71 diputados, y ese es un tema interesante también. Hay 11 diputados que todavía quedan pendientes por definirse estas curules. Una provincia que no tiene diputados, la provincia de Los Santos, ninguno de los dos circuitos. Así es. La provincia de Herrera le falta un circuito por definir, que es el 6-1, y así nos vamos a Veraguas, nos vamos a Chiriquí, nos vamos a la capital, donde también hacen falta. ¿En la capital hacen falta? No, en la capital no. En el 8... Tenemos la alcaldía de Chorrera, tenemos la alcaldía de Santiago. Todos están en la diputados, capital. En la capital no hacen falta ninguno, ¿no? Ok, excelente. Entonces, pero hacen falta 11 diputados a nivel nacional en este momento. Ustedes fueron a los Estados Unidos, a Washington, a la Organización de Estados Americanos, a presentar ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos una demanda contra Panamá. ¿Fue la demanda? Es una demanda que se presenta contra el Estado, pero es realmente contra el Tribunal Electoral. Pero como ante la organización, el que representa al Tribunal Electoral es el Estado panameño, se presenta contra el Estado, pero por hechos y por omisiones del Tribunal Electoral. Ahí lo que se está buscando, Álvaro, es que el tribunal respete el debido proceso, que el tribunal falle y lleve adelante estos procesos de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo a lo que dice la Constitución. ¿Y por qué nosotros llegamos a ese punto? Porque nos dimos cuenta que estaban pasando cosas en el tribunal que no eran congruentes con el respetar la ley y respetar la Constitución. Y ejemplos de eso, por ejemplo, 1, el magistrado Pinilla, cuando estaba justificando el cambio de la ley electoral en medio proceso para beneficiar al PRD y a los panameñistas y para, en detrimento de cambio democrático, justificó en una entrevista contigo que la ley actual no permitía y no permite que los 3 diputados del PRD que estaban en circuitos plurinominales impugnados pudieran tener su curul, porque después era imposible volver a hacer elecciones ahí, ibas a tener el problema del doble voto. Si yo estoy en un circuito y voté por un candidato PRD y ya salió ese candidato, lo sacan como diputado, se le otorga su curul y vuelven a hacer elecciones, ese mismo votante vuelve y vota otra vez por otro candidato PRD. Tienes el doble voto que está prohibido por la Constitución. Yo tengo que ser honesto, efectivamente, en la entrevista que yo le formulé, la última que le hice al magistrado Pinilla, él dijo eso. Y es más, llegó a decir que de darse elecciones en ese circuito, tenían que ir a nuevas elecciones todos los candidatos, aunque no estuvieran ellos impugnados. Porque las leyes actuales y el proceso actual así lo dictan, Álvaro. Entonces ellos utilizan ese argumento para justificar el cambio de ley. Cuando se cae el cambio de ley, porque la sociedad civil, los partidos de oposición, los medios estuvieron en contra, entonces cambian de opinión otra vez. Eso es algo que preocupa. También tenemos que el tribunal ha utilizado su departamento de auditoría para hacer unos auditos forenses, y si tú lees la ley del Tribunal Electoral, eso no está permitido. Está tácitamente, no permite, y tú sabes que la ley tiene que permitir cualquier acto del funcionario público. Eso está totalmente excluido de una posibilidad, pero en eso se han basado para llevar adelante las impugnaciones. Y como ese hay muchos otros ejemplos. El magistrado Pinilla también se ha adelantado, antes ni siquiera iniciar las impugnaciones, él ya estaba hablando de cuándo iban a ser las elecciones nuevas. Entonces, eso preocupa, y por eso nosotros nos vimos obligados y motivados a ir a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo que estamos pidiendo en el fondo es que se respete el debido proceso, que cumpla con la ley del Tribunal Electoral, y que nosotros llevemos unos procesos que realmente sean representativos de lo que el electorado quiere. Nosotros estamos frente a una situación, Álvaro, en donde el tribunal está validando los votos, pero de forma selectiva.
yo te acepto tu voto, pero solamente para presidente, y tu voto no te lo acepto para diputado. Y así han ido sistemáticamente llevando adelante estos procesos. Aquí lo que se cuestiona fundamentalmente es el uso de recursos del Estado en campaña política a través de partidas circuitales, a través de apoyos, que si del IFARU, que si del PAN, que si de la Lotería, el Ministerio de Economía y Finanzas, diferentes instituciones, el MIBI. Entonces ha quedado en el ambiente sumas millonarias que fueron utilizadas por exclusivamente los diputados de gobierno en ese momento de Cambio Democrático y Molirena para la campaña del 4 de mayo del 2014. Sí, yo quiero decir dos cosas. Uno, evidentemente ha quedado en el ambiente ese tema y es una realidad. Los diputados gestionaron, ellos no se les otorga directamente a ellos esos fondos, sino que los gestionan a través de alcaldías o de juntas comunales, montos de dinero que son altos, porque realmente son altos, si tú hablas de 2 millones aproximadamente promedio al año. Pero los de gobierno recibieron esos dineros, pero también recibieron esos dineros diputados del panameñismo y otros diputados del PRD también. En el circuito 4-6, donde está Ana Giselle Rosas impugnado, ahí tenemos al diputado Rosas, que recibió cerca de 5 millones de dólares también para gestionar. Ana Giselle no recibió absolutamente nada de parte del gobierno, Álvaro. Ana Giselle ni siquiera era diputada, ni siquiera era representante, ni siquiera era absolutamente nada. Yo fui a la audiencia de Ana Giselle y ahí no hay absolutamente nada. De verdad, el mismo tribunal, cuando se le pregunta a los auditores, dicen que no hay nada que vincule a Ana Giselle Rosas con ningún recurso del Estado. Entonces, yo sé el ambiente que se ha creado y si alguien utilizó fondos del Estado para comprar votos, para hacer un proselitismo que esté prohibido, entonces que se cumpla en base al proceso que dice hoy la ley, y si tienen que ir a elecciones otra vez, que vayan, pero que se haga realmente respetando la ley. Es lo único que nosotros no estamos diciendo que se deje que haga o que se incumpla la ley, no. Si alguien incumplió la ley, que el proceso se lleve como debe llevarse, y si hay una causal, porque tenemos que tener una causal del Código Electoral que realmente justifique y que diga eso. Porque tú puedes haber cometido un delito electoral, Álvaro, y eso tiene otro proceso, un proceso penal electoral que si te pueden juzgar y después te pueden hasta quitar la curul, pero eso no tiene absolutamente nada que ver directamente con alguno de los procesos que nosotros estamos viendo. Yo he ido a todas las impugnaciones, a todas las audiencias de impugnaciones, Álvaro, y realmente me da lástima ver lo poco preparado que están los demandantes. Es como si fuera un proceso de solamente mete tus papeles e impugna, que después se arregla eso con el Tribunal Electoral. Y nosotros lo que estamos pidiendo ahora es que si hay causales de impugnación en base al código, bueno, que se impugne y que se otorgue a la petición del impugnante. Pero si no la hay, si sencillamente es un proceso para dilatar, por un lado, porque puede ser para dilatar que las personas se sienten en sus curules. Tú te imaginas que hubieran ahora mismo 31, 32 diputados, cambio democrático, lo que estuviera pasando con el tema del procurador y el contralor. Sería otra cosa. Entonces, yo lo reitero, yo siento que esto es un proceso sistemático para dilatar el proceso de toma de posesión de las diferentes curules. Usted es de la opinión que hay una especie de componenda entonces entre el tribunal y el gobierno. Yo lo he dicho antes, Álvaro, las evidencias que tenemos ahora mismo apuntan a que hay un entendimiento del Tribunal Electoral, los panameñistas y los PRD, para llevar adelante los procesos y para hacer cosas como la que discutimos anteriormente, en donde el presidente del Tribunal Electoral dice que no se puede hacer algo, pero 6 semanas después cambia totalmente de opinión y procede a otorgar unas curules que si decidieran llevar adelante elecciones nuevamente en esos circuitos, no tienen manera de hacerlos sin violar la Constitución, Álvaro. No existe. Usted pone el ejemplo 4-6, circuito 4-6 de Ana Giselle Rosas de Vallarino. El caso de las 11 diputados es exactamente igual, porque Ana Giselle Rosas de Vallarino, como usted dice, no era... Bueno, ella no era diputada, pero en otros casos sí habían diputados y sí muchos de estos diputados recibieron recursos del gobierno. Sí, y reitero, Álvaro, yo me estoy basando en lo que yo vi personalmente en las audiencias. Yo he ido a audiencias en donde el impugnado es un candidato que fue o era diputado en el momento de las elecciones, y efectivamente, ¿qué demuestran las audiencias? Que sí se gestionaron fondos en diferentes juntas comunales o alcaldías,
Pero esos fondos, lo que se ve en las audiencias, Álvaro, es, usted, y se le pregunta al testigo, ¿se giró el cheque por $112? Sí, se giró el cheque. ¿A nombre de quién? De Juan Pérez. ¿Para qué? Para compra de anteojos. Próximo cheque. ¿Se giró un cheque? Sí, se giró un cheque. ¿Para qué? A la persona se le murió un familiar y se le apoyó con los gastos. Entonces, si eso está mal, hay que revisar el proceso, hay que revisar cómo hemos estado llevando adelante la manera en que operan los diputados, en la manera en que operan los alcaldes y los representantes a nivel nacional. La realidad, y tú lo sabes, en la mayoría de los circuitos en el interior, las personas acuden a su diputado o a su representante para que le resuelva problemas como el que te acabo de mencionar. Esas necesidades no desaparecen cuando arranca el periodo electoral. Uno no deja de morirse o deja de enfermarse o deja de necesitar anteojos en el periodo electoral. Entonces, no hay nada que prohíba o que impida que un diputado, en este caso, dé soluciones a las personas que viven en su circuito. Otra cosa es que el día de las elecciones haya alguien, diputado o no, utilizando recursos para comprar votos, para comprar cédulas, esas cosas. Si eso se comprueba, Álvaro, y si eso lo hubo, entonces eso tiene su proceso penal electoral que debe llevarse a cabo. Pero lo que no, yo siento, de lo que yo he visto, y quiero reiterar eso, de lo que yo he visto en las audiencias, es que eso es lo que se presenta, es que un diputado en un momento dado o un candidato apoyó a una persona con una necesidad que tenía. ¿Eso no le da ventaja a ese diputado, candidato a la vez, sobre el otro que no tiene a disposición un recurso del Estado para igualmente, si le van a pedir lentes o si le van a pedir servicios funerales, hospital, lo que sea, en medicina, pueda darlo? O sea, se puede ver, tú puedes decir que hay una ventaja, Álvaro, pero también puedes decir que si ese voto fue bueno para presidente, ¿por qué no fue bueno para diputado? Entonces, si yo ayudé a una persona a comprar anteojos y esa persona votó por un diputado, pero también votó por el presidente Varela, entonces ese voto debe ser anulado inmediatamente. No debe ser anulado. O sea, es un voto que sencillamente la persona estaba solicitando un apoyo de un diputado específicamente, o de un representante, o de un alcalde en un momento dado. Yo lo que quiero dejar claro, Álvaro, es que por supuesto que se manejaron recursos, pero se manejaron recursos, es importante que se desglose en qué se utilizaron esos recursos, y se manejaron recursos para darle soluciones a los diferentes electores o las diferentes personas que vivían en los diferentes circuitos. Si hay un problema con eso, y si eso es algo que nosotros no queremos que pase, yo creo que hay que revisar la manera en que se manejan los fondos, la manera en que se manejan estas partidas que se gestionan en las juntas comunales o que se gestionan en la alcaldía, muchas veces por gestión de un diputado específicamente. Pero yo no voy aquí a defender el uso de recursos del Estado para fines políticos, porque eso no está bien. Pero yo sí creo que es importante entender que el rol del diputado o el rol de los representantes de corregimiento hoy en día es darle soluciones como las que yo te acabo de mencionar a las diferentes personas. Si hay algún diputado o algún candidato que hizo uso de recursos de forma ilegal y de forma que viola el código y de forma que justifica elecciones otra vez, entonces que se hagan las elecciones nuevamente. Voy al cambio. Antes de irme a la pausa, ustedes, de terminarse elecciones en todos estos circuitos, irían con los candidatos a enfrentarse a sus adversarios en todos estos circuitos, tanto plurinominales como uninominales? Por supuesto, Álvaro, por supuesto. Si se agotan todos los recursos y la decisión final, agotado, reitero, los recursos legales que permite la ley, hay que ir a elecciones nuevamente, los diputados y candidatos de Cambio Democrático van a ir a elecciones nuevamente. Bien, vamos a la pausa y regreso porque quiero la evaluación del secretario general del Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, de la gestión del presidente Varela en estos primeros 100 días de gobierno que se cumplieron el pasado 8 de octubre. A las 9:57, 100 días de gobierno de Juan Carlos Varela, evaluación suya como secretario general del Partido Cambio Democrático. Para evaluar este gobierno, Álvaro, hay que entender cómo nosotros le entregamos el país a Juan Carlos Varela. Y nosotros entregamos un país con crecimiento en un promedio de doble dígito, un país que estaba volando. Nosotros entregamos este país con premios en cuanto a la disminución de la pobreza. Entregamos el país con un desempleo
de 4%, bajísimo, pleno empleo, habiendo hecho obras, habiendo iniciado y desarrollado programas sociales como la beca universal, 100 a los 70, muchos otros, ahí está el metro, línea 1, y a nosotros lo que nos preocupa, Álvaro, es que estas cosas se empiecen a detener o que vaya a haber una desaceleración de lo que es la economía, que nosotros vayamos a tener una situación en donde empiezan a haber mayor desempleo por razón de que las empresas o no están operando o están viendo que ha bajado la actividad y por lo tanto tienen que despedir a personas. Eso a nosotros nos preocupa. También nos está preocupando el tema de la seguridad. Sentimos que el control de precios no es algo que ha sido efectivo, se ha vendido como algo efectivo, pero creo que al final la calificación de esta medida va a quedar muy claro que no cumplió con lo que se prometió en campaña. Estamos viendo muchas promesas de campaña que no fueron o que no están siendo cumplidas en estos primeros 100 días. Sé que todavía es un periodo corto dentro de lo que falta, porque hacen falta casi 5 años. Si quisiéramos ver un poquito más de acción, un poquito más de toma de decisiones, un poquito más de energía en lo que es la acción de gobierno y garantizar que la economía no baje su ritmo, porque en eso se basa la capacidad de generar los ingresos que necesita el gobierno para poder hacerle frente a compromisos sociales como la beca universal y como 100 a los 70 y los otros programas que este gobierno les ha dado continuidad y en algunos casos ha incrementado el monto que representan desde el punto de vista de desembolso por parte del gobierno. Así que nosotros estamos viendo un gobierno que ahora quiere aumentar el déficit fiscal a 3.9, cuando habían dicho que la deuda era demasiado alta, y nosotros hemos venido insistiendo en que la relación deuda-PIB es históricamente baja cuando nosotros dejamos el gobierno y que nosotros dejamos un gobierno y un país robusto. Entonces, tenemos ahora mismo, nosotros como Cambio Democrático somos el único partido, Álvaro, que está fiscalizando y está buscando el balance en lo que hace el gobierno. Nosotros, como sabes, apoyamos 120 a los 65, apoyamos las modificaciones a la beca universal y nosotros le vamos a dar seguimiento, estamos apoyando que se haga la línea 2, pero fíjate que son proyectos y programas que venían del gobierno anterior. Nosotros no hemos visto nada innovador en este gobierno, no hemos visto nada nuevo y sí nos gustaría que se active, por decirlo así, el gobierno y que sí tome un poco más de seriedad y de mano dura en lo que respecta a lo que es el crimen, que estamos viendo cómo pasa a ser preocupante y creo que está pasando a ser una de las mayores preocupaciones de los panameños ahora mismo. Se puso por encima de la canasta básica. Así mismo es, Álvaro, y eso preocupa, porque sin seguridad todo lo demás se ve afectado el día a día de la familia, se ve afectado la economía, se ve afectado la gestión de las diferentes empresas, las inversiones, y eso es lo que hay que cuidar, Álvaro. Bueno, un mensaje final a los radioescuchas y televidentes. El secretario general del Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, luego de esta conversación creo que es importante la participación de los partidos políticos en la vida democrática, la activación de los partidos políticos en la vida democrática, por algo se les da un subsidio electoral que está por alrededor de los 40 y tantos millones de dólares en 5 años a los partidos políticos, es para que estén activos, dinámicos y contribuyan precisamente al rejuego democrático de este país. Así es, Álvaro, y nosotros, como mencionas, queremos contribuir, queremos hacer las cosas que podamos mejorarlas, y tenemos un compromiso de ser el partido que fiscalice, ser el compromiso que busque, el partido que busque el balance en cuanto a los compromisos que haya adoptado el presidente Varela en campaña con el pueblo panameño, garantizar que se cumplan con las promesas de campaña y que quede muy claro que nosotros vamos a apoyar todo lo que beneficie a los panameños, que quede claro que nosotros no vamos a hacer oposición por hacerla, sino que vamos a buscar las cosas que son realmente en beneficio del pueblo panameño y las vamos a apoyar. Y las cosas que no son en beneficio del pueblo panameño no las podemos apoyar. Eso para nosotros es una oposición responsable, para nosotros es tratar de ser un partido
que busca son soluciones para los panameños y que no está tomando decisiones solamente en base a temas o coyunturas políticas. Como no, muchísimas gracias a don Rómulo Rux. Lo esperamos de vuelta por acá próximamente para seguir en el análisis de los temas de actualidad nacional. Buenos días a todos, hasta mañana. Muchas gracias.